arrancar, así repasamos un poco todo lo que hiciste, ¿está bien? Y porque yo como tengo que terminar temprano, ¿viste? Vamos a ver si podemos hacerle una revisión total a todo. ¿Está? Si, si tenés cosas que hacer, no te hagas problema, yo sigo con los videos, porque los videos están geniales, o sea, se entiende todo en los videos. Como vos quieras, porque no, yo un rato podemos mirarlo, como habíamos quedado, para Mm. repasar la ley de Lenz, de Faraday-Lenz, que es un poco de las leyes que no están. Todo lo demás estaba repasado ya, no sé si te parece, Sí, 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 porque sí. eso no lo tenés en el PowerPoint y podemos hacer un repaso, ¿sí? Para, Faraday es la de los hilos de corrientes. ¿Qué no, sucede cuando no, los no, no, hilos... ese es el experimento Ah, ese con el es que el experimento. determinaron la constante magnética. Con eso se determinó la Claro. constante magnética. Fíjate que para ese cálculo, si querés lo vemos, yo que lo estaba mirando, a ver, para que comparto la pantalla, a ver si lo ves. Ah, sí, 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 sí. Bueno, vos fíjate que el cálculo para los hilos rectos se calcula. Por ejemplo, este sería el hilo 1, ¿no? En el que está dibujado el único aro de campo magnético. Entonces, en Sí, este hilo, si vos te fijás, hay un aro de campo magnético que genera esta corriente I1. ¿Está bien? El hilo 1. Y este es el hilo 2. Acá el aro no está dibujado. Este aro se mira el efecto que hace el campo magnético que genera la corriente 1 sobre el hilo sobre el otro. 2. Mm. Claro. Es como que el campo magnético que genera la corriente 1, que sería este aro azul, se ve qué fuerza se ejerce sobre el hilo 2 por culpa de este campo y de la propia corriente del hilo 2, que es esta fuerza F2. Y Sí. eso se ve que cumple las primeras leyes del movimiento del campo magnético, que dijimos que si hay una carga en movimiento y hay un campo magnético, se genera una fuerza que es perpendicular a la carga y al movimiento de la carga y al campo. Y esa fuerza, ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esta cuenta que está marcada acá? ¿Esta cuenta con qué se hace? Porque lo que hay que tener para esta cuenta que es, ¿cuánto vale el campo a esta distancia donde está puesta el hilo 2? ¿Y eso quién te lo da? La ley de Biot-Savart, que son estos dos, que son estos resultados. Para el hilo 1 y para el hilo 2 de Mm. corriente. O sea, vos calculás, por Biot-Savart, calculás a qué distancia tenés la intensidad del campo. Está a distancia 2, eso disminuye como 2pi por R. A vos te Sí. dio R nada más, perdón, 2R, o depende cómo lo escriba. Acá está escrito en términos de mu0, porque la Ujú. idea es encontrar esta constante, ¿no? Que Biot-Savart Sí. la plantea, pero nadie la conoce. Entonces, este experimento se hace para determinar la constante. ¿Se ve? Entonces, una Sí. vez que uno tiene toda esta cuenta, lo único que queda por determinar, fíjate que el campo, o sea, la fuerza 2, ¿sí? Se ejerce sobre el hilo 1, ¿sí? A través del campo, ¿no? Del campo magnético que pasa, fíjate que el campo magnético, a ver, ¿dónde estamos? Acá abajo, lo estamos diciendo mal, acá. La fuerza 1, ¿sí? Ujú. Viene dada por la corriente 2, que es esta, producto vectorial el campo que genera el hilo 1. Claro. ¿Está bien? Sí, Y la sí. fuerza 2, al revés, se actúa sobre el hilo 2, ves que está dirigida hacia el hilo 2, Claro, la ahí fuerza falta el 2, otro anillo. claro, faltaría el otro anillo, pero Sí, la pero fuerza 2 se entiende. Sí. es la fuerza que va dirigida al hilo 1 y la fuerza 1 es la que va dirigida al hilo 2. Pero esta fuerza 2, ¿cómo se produce? Se produce por culpa del campo 2, que acá no está, que habría que haberlo dibujado, y del hilo Sí, pero 1. se entiende. Sí. ¿Está bien? Y esta fuerza 1, ¿cómo se produce?
por culpa del campo 1, que es el que está dibujado, ¿ves? Sí. Campo 1, ¿y qué más? Y la corriente que se produce por el hilo 2, porque es la acción del campo 1 y el hilo 2 el que produce la fuerza 1. Acá habría que ponerle fuerza 1, no df2, ¿ves? Porque es la que va dirigida hacia acá. Acá en el dibujo hay un error, ¿ves? Es esta. Entonces uno tiene que tener cuidado porque cuando reemplaza acá por el campo 2, tiene que reemplazar con la ley de Biot-Savart, porque es la intensidad de campo a cierta distancia del hilo, ¿no? Claro. Pero el tema es que todo esto está bárbaro, pero no se tiene el valor de mu0 o K sub m, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo el cálculo? Se pasó todo esto a magnitud y se tomó como referencia la fuerza en Newton a través, fíjate, de una distancia de 1 metro, ¿sí? Una intensidad de corriente, ¿ves? Determinada, que en este caso, por cada metro del conductor, es decir, se lo puso a una distancia de 1 metro, este dibujo acá, los dos hilos de corriente, y por cada metro de alambre se midió la intensidad del campo magnético, y con eso, esa intensidad de campo magnético determinó una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton, ¿sí? Para esas unidades. Y sobre esas unidades se sacó la constante magnética, como vos podés ver, ¿ves? Porque vos fíjate que se fijó, tanto para el hilo 1 como para el hilo 2, se fijó 1 metro, como dijimos. Pero no solamente 1 metro de longitud, sino también que en ese metro de longitud se estableció la corriente de 1 ampere. ¿Ves? Sí. Entonces vos tenías la longitud de 1 metro. ¿Ves? Porque quedaba si vos vas despejando, te queda F1 sobre L2, te queda la fuerza, la longitud de 1 metro, la corriente de 1 ampere, y para que esta cuenta coincida con esta, la fuerza que va acá arriba, para que dé igual, fíjate que acá te queda un 2 de la fórmula, ¿no? Sí. Para que esta cosa dé igual, esta fuerza tiene que ser de 2 por 10 a la menos 7 newton. Lo cual hace que cuando vos despejás K sub m, como este 2 pasa dividiendo, K sub m te queda de un valor de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amperios al cuadrado. ¿Ves por qué amperios al cuadrado? Porque es el producto de las corrientes, ¿no? Las dos corrientes. Ampere en el primer cable y ampere en el segundo cable. Recordemos que estos amperios van por cada metro de conductor, o sea, por cada metro de corriente. O sea que el hilo con el que se tomó para que eso pase tiene que ser de un determinado diámetro. Porque no puede ser, porque si no, ¿cómo sabes que por ese metro de cable está pasando un ampere de corriente? ¿Está claro? O sea, se tomó con determinados valores geométricos, porque esta es la unidad. Sobre esa unidad se estableció K sub m, y una vez que tenés K sub m, se multiplicó por 4pi, se determinó mu0. ¿Te das cuenta? Y tienen siempre las mismas unidades, ¿ves? Tanto K sub m como mu0 son newtons sobre amperios al cuadrado. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Esto es importante, porque acá estamos teniendo el valor de la constante magnética. Claro. Y se sacó como fuerza entre conductores, no como fuerza entre imanes. ¿Está? Usando cuánto vale la intensidad de campo a una determinada distancia de un hilo con respecto al otro. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, eso con respecto a la ley de Biot-Savart, la ley de... Y fíjate que acá no se usó la ley de Ampère. ¿Sí? La ley de Ampère, que es la otra que no miramos, que es esta, no tiene nada que ver con cuánto se produce de campo alrededor del hilo. O sea, qué intensidad tiene el campo, sino es cómo circula los vectores campo, cómo son el flujo del campo
alrededor del hilo. O sea, ¿cuál es la circulación del campo alrededor del hilo? Es decir, todos los vectores del campo magnético no son vectores radiales como sería el campo eléctrico, sino que van apoyados arriba de esa circulación circular. Sí. ¿Está? Y si vos te fijás en esa situación, vos tenés que la circulación del campo magnético viene dada por este campo. Pero este campo, ¿cómo lo calculamos? Porque, a ver, no es lo mismo la circulación a una distancia 1 metro que una distancia 2 metros que una distancia 3 metros, según lo que dice Biot-Savart. Entonces, ese campo, la integral de B diferencial, cuidado ahora, ese no es el diferencial del hilo como en el caso de Biot-Savart, sino son los diferenciales imaginarios de la intensidad del campo, ¿ves? Sería este vectorcito azul, que va arriba del hilo del aro circular, sí. ¿no? Del campo magnético. Entonces, este diferencial que tenés acá, producto escalar, ¿por qué producto escalar? Con el campo, porque el producto escalar que te da la proyección ortogonal de un vector arriba del otro, y como en este caso el ángulo que se forma entre el diferencial de longitud y los vectores campos son de 0 grados, tengo la mayor intensidad. Quiere decir que si yo estoy circulando arriba del aro, el ds siempre coincide con los vectores rojos, que serían los vectores del campo magnético. ¿Tá? De la circulación del campo magnético, no de la intensidad del campo magnético. Esto es un campo circulatorio. ¿Qué quiere decir? Que este campo, si yo pongo algo en las proximidades de este campo, va a intentar hacer esta circulación. ¿Está? Esa es la ley de Ampère. Quiere decir que el hilo conductor produce una circulación magnética que puede ser en el sentido, yo acá lo dibujé en el sentido contrario al reloj, pero podría ser en el mismo sentido del reloj. ¿Eso de qué va a depender? De la fuerza magnética y de este experimento. ¿Te acuerdas que eso lo dijimos? Si las corrientes van en el mismo sentido, ¿sí? La fuerza es atractiva. Y sobre eso se puede calcular también cómo es la circulación. Porque quiere decir que el vector campo apunta para un determinado valor. En ese caso, si es atractiva, la circulación va en sentido contrario al reloj. Y si la circulación es positiva, ahí sería si la circulación es positiva, ¿no? Porque así se miden los ángulos. Y si la circulación es negativa, va en el sentido del reloj. Sí. Siguiendo la regla del producto vectorial. O de la mano derecha, como la quieras llamar, como le dicen todos. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado acá de no confundir circulación con lo que hizo Biot-Savart, que acá no hay circulación, acá los vectores son los vectores, quiero que quede claro eso, dl son los pedacitos de contribución del hilo. Claro, lo que aporta. Lo que aporta el hilo para generar el aro. Y acá lo que estamos mirando es qué hace ese aro generado una vez que existe, que lo produjo el hilo. Y ese aro generado tiene que ver con este campo que proviene de la ley anterior. Por eso acá el resultado de la ley anterior, que nos dio 2 por el largo de la corriente por la constante sobre R, que es lo que produce el hilo. Cuando yo integro esto ahora en todos los valores angulares de θ, ¿ves? Θ varía entre 0 y 2π, sería la circulación. Esos valores, esa cuenta te da 4π K sub m por la corriente. Y esto es lo que después, este experimento, que es uno de los experimentos de Faraday, determinaron cuánto vale ese K sub m. Con la fórmula antigua de fuerza, proveniente de las ideas de Oster, del experimento de Oster, y introduciendo los resultados de Biot-Savart para saber cuánto es la intensidad del campo que afecta a un hilo con respecto al otro. ¿Se va entendiendo cómo funciona esto? Sí. Sí. Hay que ir despacito con esto. ¿Está? Muy bien. Entonces,
una vez que uno tiene claro todo esto, podemos hacer una síntesis de 4 leyes antes de ver las leyes de Ampère. Vamos a mirar eso un poquito. Te voy a hacer una síntesis para que quede un poco claro todo esto. A ver si se entiende. Así terminá de ver los videos y ya la semana que viene vemos si podemos empezar con bobina o con... Eso no están en los videos. Por ejemplo, vos ahí tenés tenemos 4 leyes que son importantes. Hasta ahora. ¿Sí? La primera que hay que tener en cuenta, o sea, ¿cuáles son las leyes importantes de la electricidad y el magnetismo hasta ahora? La primera ley es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Sí. ¿Sí? La segunda es la ley de Gauss para el campo magnético. Ahora las vamos a ir escribiendo. Esto es por un lado. Y por el otro tenemos La circulación. la ley de Ampère para el campo magnético. Hasta ahora tenemos estas 3 leyes. A ver, la primera ley, la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿qué nos dice? Que la integral cerrada sobre una superficie de Gauss es el producto escalar entre el campo magnético y el diferencial área. Esta es una ley de flujo, ¿no? Sí. Porque medía el flujo y esto viene dado por la carga encerrada dividido todas las cargas que encierra la superficie dividido epsilon 0. ¿Está bien? Sí. Esa es la primera ley. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. La segunda ley, la ley de Gauss para el campo magnético, que también la enunciamos en un momento, es sobre una superficie gaussiana, el campo magnético, producto escalar diferencial área, esto siempre vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0? Porque la cantidad de cargas entrantes a la superficie, la cantidad no de carga, de líneas de campo que entran a la superficie son las mismas que salen porque el campo Son magnético las mismas, claro. Por eso es es. un polo, Sí, sí, sí. entonces no hay manera de que esto pueda no ser 0. Estas Claro. 2 leyes son leyes de flujo. Ajá. Entonces tenemos, fíjate que esto es lo que mide, que es el flujo, pongámoslo acá. Este sería el flujo del campo eléctrico y el flujo del campo magnético. Magnético. Estas son leyes de flujo. O sea, fíjate que esto se piensa como que la electricidad es un fluido. Nadie habla de energía eléctrica, ¿no? Esto se piensa, esto cuando se hizo esto, pensá que Gauss, Ampère, todos estos señores, a principio estamos hablando entre 1810 y 1832. Nadie hablaba de energía eléctrica. Estaba todo impregnado por como el programa mecanicista de René Descartes, todo esto. Entonces, todos estos términos, lo que estamos midiendo es el flujo eléctrico, o el flujo magnético. O sea, la electricidad y el magnetismo eran fluidos. No había otra cosa. La palabra energía acá en la física no existía. ¿Está? Entonces, bien. Esto por un lado. Pero por el otro,
hay dos leyes más que son interesantes. El flujo, estas serían las leyes de flujo. Las otras dos leyes interesantes son las leyes de circulación que estuvimos viendo. Una es la circulación eléctrica, vamos a ponerle el 3. La circulación eléctrica, la circulación del campo eléctrico, que la definimos como la integral de línea, no integral de superficie, del campo eléctrico, producto escalar, diferencial de longitud. Porque está circulando, ¿no? Es una circulación sobre una longitud. Sí. ¿Y esto cuánto da? Siempre. Cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, al ser estacionario, no hay circulación. Pero Claro. después, ¿sí? Hasta ahí estamos. Y por el otro lado, ahora tenemos la circulación magnética, que la estableció Ampère. Pero Ampère no dijo que la circulación magnética da cero. Siempre que aparece un campo magnético, siempre que aparece una corriente eléctrica, hay circulación magnética. Porque él dice que entonces que la integral cerrada del campo diferencial de longitud, ese le dio mu0 por la corriente que produce el campo. Claro. O sea que no da cero la circulación magnética. Entonces tenemos dos leyes de flujo y dos leyes de circulación. Sí. Pero, ¿se ven las cuatro leyes? Estas son cuatro leyes, son las cuatro leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo, escrita en forma integral. Dos integrales de línea, dos integrales de superficie. ¿Se ve cómo se ve? Tiene una simetría. ¿Ves que la naturaleza es bondadosa, es simétrica? Donde la circulación del campo eléctrico es cero, el flujo del campo magnético es cero. Cuando la circulación del campo magnético no es cero, el flujo del campo eléctrico tampoco es cero. O sea, está como cruzado. No sé si ves el cruce que tiene esto. Sí, sí, sí. Esto es en Y forma eso lo natural. relacionó Maxwell, ¿no? Eso lo vio Maxwell. Todas estas propiedades las relacionó Maxwell. Pero hay algo más. Si uno mira estas leyes, así como están, diría, bueno, parece que una cosa se ven simétricas, se ven bonitas, se ve que la naturaleza cumple con estas cosas de simetría, pero hay algo, que la circulación eléctrica es cero, quiere decir que jamás podríamos haber fabricado algo que produzca corriente eléctrica. Sin embargo, dijimos en un momento dado, supongamos, que ahora cuando terminamos la parte de electricidad y vimos electricidad, dijimos, bueno, vamos a suponer que tenemos alguna forma de que esta circulación eléctrica deje de ser cero, violentando a la naturaleza. Claro. ¿Está bien? Haciendo algo que la naturaleza no hace, porque esto es natural. Esto, así como está, son las leyes de la electricidad y el magnetismo en forma natural. Es decir, esto es lo que hace la naturaleza. Ahora, nosotros podemos hacer algo sobre esto y ver si esto lo podemos usar en beneficio. En beneficio de que esto produzca algún trabajo, algo que me sirva para que... Bueno, eso fue todo el problema del siglo XIX. Esta es la historia de nuestra cultura eléctrica. ¿Se entiende cómo está armado esto, Claudia? Sí, sí, sí. Entonces, lo que se vio es que uno puede... ¿Quién fue el que en primera instancia vio qué se puede hacer para salir de estado natural? Porque si uno pudiese salir de este estado natural, debería poder hacer que la circulación eléctrica no sea cero, que es lo interesante. Porque si uno hace que la circulación eléctrica no sea cero, inmediatamente tengo corriente, y si tengo corriente puedo generar campo magnético. Claro. No sé si se nota eso. Sí. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, la idea sería ver cómo se hizo esto, cómo se sacó esta circulación eléctrica del estado natural, donde el campo eléctrico no produce circulación de ningún tipo,
y ahora sí ver cómo se hizo. Porque hasta ahora nosotros lo que estudiamos es, dado que se hizo, ¿no? Empezamos a estudiar todo lo que se puede hacer con eso que circula, que es la corriente eléctrica. Calculamos circuitos, vemos los efectos que tiene. En realidad tendríamos que haber seguido, si uno quiere seguir la línea histórica, tendríamos que haber seguido por acá, antes de entrar hacia corriente eléctrica, habría que darlo al final de toda la materia. Claro. Por eso está mal armada la materia. ¿Te das cuenta? Porque no se sigue el hilo histórico. Porque ahora, ¿qué tenemos que mirar? Ahora tenemos que ver cómo se hizo esto. Y la pregunta es, ¿quién fue el primero que miró esto? Fue Faraday, Michael Faraday. Esto se hizo alrededor del año 1800, entre 1828 y 1832. Para que tengas una idea en el margen de tiempo. Fueron entre esos 4 años que Faraday trabajó intensamente para entender cómo se puede sacar esta circulación. Pero anterior a Faraday, un señor que se llamó Alejandro Volta encontró que la circulación esta se puede lograr por medios químicos. Esto estamos hablando alrededor del año 1801. Estamos hablando casi 26, 27 años atrás de lo que hizo Faraday. ¿Está? En el año 1801, 1802, Alejandro Volta encontró en forma química para poder generar corriente. ¿Está claro? Ahora, Faraday no le interesó hacerlo en forma química como pensó Alejandro Volta, sino empezó a mirar estas 4 leyes que él en forma matemática no las conocía, porque estas leyes escritas en forma matemática también son anacrónicas, así como las escribí. ¿Está, Claudia? Porque esto lo escribió Maxwell alrededor de 1850. Esto se conocía, pero estaba escrito de otra manera. Esta ley de Gauss sí estaba escrita, porque lo había hecho Gauss, Gauss era matemático, pero no estaban formalizadas de esta manera. ¿Está? Entonces, Faraday lo que hizo fue lo siguiente. Notó que si uno produce, él se dio cuenta lo siguiente, que si yo tengo una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica produce un campo magnético. Entonces él se preguntó, ¿habrá alguna manera de obtener al revés el problema? De obtener la corriente a través del campo, dado que la corriente me produce el campo a través de la ley esta de... Inversa. Claro, preguntarse, ¿puedo obtener la corriente conociendo el campo? ¿Tengo el campo? ¿Puedo producir la corriente con el campo? Eso no se sabía todavía. Entonces hizo lo siguiente. Lo que se dio cuenta es que si él produjo una variación del flujo del campo magnético cerca de un hilo que no tiene corriente, en el hilo se produce una corriente. Ese fue el gran experimento de Faraday. Es decir, la parte inversa, ¿te das cuenta? Nosotros, dado que tenemos una corriente produce un campo, el experimento de Hoster. Pero Faraday dijo, bueno, si yo tengo un campo, ¿tengo una manera de producir corriente? Sí. Haciendo una variación del flujo. Pero ¿cómo hago una variación del flujo si el flujo del campo magnético es 0, me dice esta otra ecuación? Y ahí empezaron a encontrar relaciones entre el flujo y la circulación. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el gancho que engancha este cuadro con este otro? La variación en el tiempo. Es decir, si yo logro variar el campo magnético en el tiempo, produzco esto que dice Faraday, produzco una corriente eléctrica. ¿Se entiende? Sí. Y si yo tengo una corriente eléctrica
inmediatamente alrededor del cable se produce un campo magnético. ¿Se entiende lo que pasa? O sea que se pudo enganchar, fíjate, la ley de Ampère con la segunda ley de Gauss. Y de esa manera se estableció la relación de cómo producir también corriente eléctrica sin utilizar procesos químicos, sino con variación del flujo magnético. A ver, porque el flujo magnético natural es cero. Pero si yo puedo lograr que esto no sea cero, ¿qué va a pasar? Inmediatamente va a producir esa variación del campo, va a producir corriente. Ahora te pregunto, ¿cómo pensás que uno produce corriente en la actualidad? ¿Con grandes pilas eléctricas o variando el flujo del campo magnético de alguna manera? No me vas a decir con grandes pilas porque te No, tengo que matar. Nadie no, hace procesos no. químicos. ¿Una central eléctrica qué es? Pero Una central eléctrica es esto. eso te iba a decir, ¿no es lo que hace variaciones en el flujo? Lo que hace una central eléctrica es variar grandes cantidades de líneas de campo magnético en el tiempo. ¿Con qué lo hace eso? Ahora vamos a ver con qué lo hace. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Y para eso producir corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica que nosotros usamos es con este proceso de Faraday, inventado por Faraday. ¿Está? Entonces ahora nos vamos a centrar, pero cuidado, porque cuando se produce corriente eléctrica, también sabemos que hay qué cosa acompañando esa corriente. Hay una circulación magnética que deja de ser cero. ¿Te das cuenta que si yo hago... O sea, ¿dónde empieza el chiste? Empieza acá, mirá. En esta ecuación empieza el chiste. Si yo logro que esta ecuación salga de ser cero, la variación del flujo no es cero. Si la variación del flujo no es cero, produzco corriente. Si produzco corriente, es porque existe un nuevo campo eléctrico que acompaña, porque acordate que el campo eléctrico acompaña el J. ¿Y el J qué es? Es el producto escalar. El J por el diferencial de área te da la corriente. Y el J es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el campo. El campo acompaña al J, que es el que produce el campo. Entonces, si tengo corriente, la circulación eléctrica también deja de ser cero. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí. ¿Cómo va? Y después, sí. si tengo un campo circulatorio que produce dado que tengo una corriente, tengo un campo que no es cero. Y si el campo no es cero, la variación del flujo, esto también, el flujo eléctrico tendrá que variar también en el tiempo, porque la carga ahora no va a ser una carga estacionaria. No. Va a ser una carga, dado que tengo un campo eléctrico dinámico, ¿te acuerdas que lo llamamos dinámico? Sí, dinámico. Va a producir un flujo eléctrico dinámico. Por lo tanto, la de acá, en este lado de la ecuación, en lugar de tener una carga estacionaria, voy a tener una carga que varía en el tiempo. Por lo tanto, voy a tener la corriente. O sea que esto también va a ser corriente eléctrica. O sea, produciendo, o sea, ¿dónde arranco para producir corriente eléctrica? En esta ecuación, variando el flujo. Varío el flujo, produzco corriente. La corriente produce circulación. La circulación produce una variación de carga en el tiempo, que vuelve a dar corriente. ¿Se entiende cómo funciona el cuadro este? Y ahí lo saqué. ¿Cómo? Que se ven las relaciones ahí. Y ahí vos no tenés forma de escaparte porque mientras vos sostenga eso, mientras vos sostenga esta variación, los valores que estos valores dejan de ser cero y aparece la corriente eléctrica, que se va a sostener en el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a mirar cómo lo hizo Faraday esto. Faraday hizo lo siguiente. El experimento original de Faraday
para hacer que el flujo termínala. El flujo de B. Vamos a mirar el flujo de B. El experimento, más o menos te lo comento, consistió en lo siguiente. Él en primer momento tomó un hilo conductor y supongamos que acercó un campo magnético alrededor del hilo. ¿Sí? Supongamos que tenemos un imán y lo voy acercando el imán, entrando al plano de la pizarra. Inmediatamente cuando hace eso, en el hilo se produce una corriente eléctrica. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una corriente eléctrica, la pregunta es, ¿cómo se produce? ¿Sí? Recordemos que estamos entrando al plano de la pizarra, no saliendo, ¿eh? Estamos entrando. Sí. Si entramos con estamos moviendo un imán, ahora no estamos moviendo el hilo ni nada, el hilo está quietito. ¿Está? Estamos entrando el imán al plano de la pizarra. O sea, el imán se mueve. ¿Sí? Si el imán se mueve, podríamos pensar en dejar quieto el imán y mover el hilo. ¿Está bien? Con respecto al imán. O sea, el hilo se estaría moviendo así. Y la corriente que se observa se produce adentro del hilo. O sea, la corriente es perpendicular al campo magnético. ¿Está bien? Sí. A ver. Si la corriente está entrando, regla de la mano derecha, o regla del producto vectorial, si está entrando, ¿para dónde apunta la corriente? Para allá. Si el campo entra, la regla de la mano derecha me dice que la corriente apunta para allá. O sea que el campo eléctrico que se produce apunta para ese lado. ¿Está bien? Que sería lo mismo que dejar el imán quieto y venir con esto hacia adelante. Si el hilo se mueve hacia adelante... Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Si el hilo se mueve hacia adelante, esto está en el eje X, acá estamos en Y versor, acá estamos en J versor, sería el eje Y, ¿no? Si el hilo se mueve hacia adelante, yo tengo el imán acá, ¿está bien? Sería este valor, estamos en J ahí, ¿no? Se mueve hacia adelante, ¿sí? Acá tengo el campo, acá que tengo, acá tengo la corriente, ¿sí? La fuerza debería ir hacia arriba, ¿no? Claro, perpendicular a los otros dos. Perpendicular, generando un movimiento circular de este hilo de acuerdo a todas las leyes que vimos. Lo cual, la corriente se debería producir para aquel lado, ¿no? Cosa que pasó. ¿Está bien? O sea, introduzco el imán, que es lo mismo que mover el hilo. Sí. ¿Está bien? Y ahí se produce la corriente. Después Faraday hizo algo más. Lo modificó el experimento. En lugar de agarrar un hilo recto, agarró un hilo circular. ¿Está bien? E hizo lo siguiente. Hizo exactamente el mismo experimento, pero el imán lo hizo pasar adentro del hilo. Que sería lo mismo que mover la espira. ¿Me seguís? Sí. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Entonces, supongamos que obtuvo este campo, sería el campo en movimiento. Me va a decir, ¿y cómo se mueve el imán? Ahora vamos, después. Supongamos que lo podemos mover.
Lo movemos. ¿Qué vio en forma inmediata? Que ahí adentro se produce ¿qué cosa? En el hilo. Una corriente, lo mismo que estaba en el hilo recto. ¿En qué dirección se va a producir? Y si vos abrís el hilo, iría para allá. Quiere decir que se produciría la corriente en esta dirección, ¿no? Claro. O sea que se produce una corriente y un campo eléctrico, pues hay una corriente y un campo eléctrico, en dirección de las agujas del reloj, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Así se produce, ¿no? Porque estamos siguiendo la regla del producto vectorial, como la venimos siguiendo siempre. Pero hay un tema. Este experimento, que varía el flujo del campo magnético, genera la corriente como estaba esperando, buscando una manera distinta de generar corriente, que no era por forma química. Pero nosotros tenemos, entonces, según la ley de Ampère, diferencial de longitud del hilo, esto es I por mu 0, la corriente que tenemos acá por mu 0, dice lo siguiente esta ley. Por un lado sabemos que la variación del flujo del campo magnético produce una corriente siguiendo la regla de la mano derecha en el hilo. Pero una vez que tengo el hilo con corriente, ¿qué pasa según esta ley? Si tengo un hilo con corriente, o sea, según esta ley, la variación de este B produce este I. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La variación del flujo, ¿no? O sea, la otra ley, estas leyes hay que mirarlas juntas, ¿no? Esto es distinto de cero. La variación del flujo. Está bien. Yo produzco la variación del flujo. ¿Qué sería la variación del flujo? Mover el imán. Mover el imán. Esto es mover el imán. Si querés lo ponemos al lado. El imán. ¿Está bien? Porque ¿de dónde voy a sacar campo magnético? De un imán natural. Claro. No me queda otra. ¿Está bien? La variación del imán, esto es la variación, o sea que yo tengo que variar esto en el tiempo. ¿Qué es mover el imán? Es hacer la derivada de esto en el tiempo. Y eso hace que esto sea distinto de cero. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí, sí. La variación de esto en el tiempo es distinto de cero. Si esto es así, se produce una corriente que sigue la ley de Ampère. ¿Sí? La variación de la, o sea, aparece una corriente y dado que tengo un campo magnético variante en el tiempo, ¿sí? Tengo una corriente eléctrica. Tengo un campo magnético variante en el tiempo, se produce una corriente. Ahora bien, por otro lado, Ampère dijo que si yo tengo un campo magnético, esa circulación magnética que tengo es por culpa de la corriente que circula el hilo. Pero cuidado, este campo no es este. Este es el campo que yo tengo de afuera. Pero este campo, ¿quién es? Según Boyot y Savart, este campo es el campo que genera el hilo. ¿Y dónde está el campo que genera el hilo? Está alrededor del hilo, acá. ¿No? Que es el que vos calculaste, que yo te dije, vamos a calcular un aro arriba del otro, el campo circular que genera una espira circular, la que vos me mandaste. ¿Está bien? Esos son los aros que están alrededor. Pero si uno agarra un aro solo, supongamos que agarro este, si vos te fijas, vamos a hacer una cuentita, a ver si conviene ese. No, conviene uno de acá arriba, que es más fácil. Yo tengo un aro así, y si yo agarro el hilo y lo estiro, la corriente viene así, ¿no? Para allá, siguiendo la regla de la mano derecha. Acá viene la corriente. El campo acá estaría apuntando hacia arriba, porque estaría en esta dirección. ¿Está bien? El campo magnético. Pero vos fíjate que estaría circulando, si uno lo va proyectando, estaría circulando así el campo magnético acá. Quiere decir que estaría circulando así, mirá. O sea que estaría entrando al plano de la pizarra también. ¿Está
¿Está bien? Ujú. Estaría entrando al plano de la pizarra, en la misma dirección en el que yo estoy moviendo el de afuera. Claro. Sí. O sea, que este B, cuidado, este B es la variación del que yo tengo externo, mover el imán. Este es el B del imán. Y este es el B que produce la corriente. Claro. ¿Está claro? Es el B que produce la corriente. Este B se llama B inducido. Y este es el B natural que lo estoy variando en el tiempo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Porque esta es una ley de flujo que la estoy haciendo variar en el tiempo. Que si no la estoy haciendo variar en el tiempo, o sea, no lo estoy moviendo, yo dejo el imán quieto al lado de la corriente. Acá no produce ninguna corriente. Solamente se produce si yo lo muevo, si yo lo cambio en el tiempo. ¿Se entiende cómo funciona esta ley? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora bien, vamos a llamar al rojo B inducido. Pero mirá lo que pasa acá. Si esto es cierto, muevo el imán, se produce corriente, cada hilo de corriente produce nuevo campo magnético inducido en la misma dirección del campo entrante, del campo externo, o campo natural. Entonces, adentro del área que encierra el círculo, se produce más flujo. Si hay más flujo, la corriente aumenta el campo eléctrico, porque tengo más flujo. Sí, sí, Si sí. tengo más corriente, aumento la cantidad de líneas de campo inducido. Más flujo, más corriente, más flujo, más corriente, más flujo, más corriente, se me genera corriente infinita de la nada. ¿Te parece que esto funcionaría? Suena feo, ¿no? Pero está todo correcto porque sigue la regla de la mano derecha, los gráficos vectoriales están bien. No, hay algo que no cierra. Hay algo que no anda bien. Quiere No. decir que en una central eléctrica, lo único que yo tendría que hacer para generar corriente eternamente sería agarrar, pegarle una patada a un pedazo de imán adentro de un aro, y ya con eso genero corriente eterna. Porque ¿para qué lo voy a seguir moviendo al negro si el rojo mismo me va produciendo cada vez más flujo, más corriente, más flujo, más corriente, genero corriente a la eternidad? No. Hay algo que no está bien. Hay algo que no funca, ¿no? Esta ley, que matemáticamente la escribió Lenz, porque Faraday no sabía nada de matemáticas, dijo lo siguiente, Lenz, vamos a escribirla. Dijo, miren, cuando se produce el campo eléctrico, la variación, cuidado, ¿ves? Ya cuando puse acá imán natural, este B, cuidado, no es el mismo que este ahora. Este es el B inducido que tenemos en la ley de Ampère. Una cosa es el B inducido y otra vez el B externo, ¿no? Fíjate que el B inducido lo puse en rojo y el otro lo puse en negro, ¿no? Para que se vea bien. Por otro lado, nosotros sabemos que se tiene que producir este campo eléctrico. Entonces Lenz, con Gauss, estuvieron mirando este problema, porque decían, bueno, se podría producir corriente eternamente con esto. Claro. Pero no pasaba eso en la naturaleza. Si yo quería seguir manteniendo la corriente, tenía que seguir moviendo el imán de afuera, el negro. Y el problema es por qué, si yo tengo el campo que sigue la regla de la mano derecha, sigue todo bien. Entonces empezaron a analizar y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo se produce corriente acá? En este sentido. Se produce que para que haya corriente hay una variación del campo eléctrico, si no, no hay variación del campo eléctrico. Entonces, la ley de Gauss del campo eléctrico, tengo que hacerla variar en el tiempo para que haya corriente. ¿Pasará eso? Y miremos, la ley de Gauss del campo eléctrico dice esto, ¿no? Es la carga, toda la carga inducida sobre epsilon 0. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa si yo esto lo varío en el tiempo? Saco la derivada de esto en el tiempo. Y fíjate, de este lado que me queda, paso el epsilon 0 para allá, me queda dq a dt. ¿No es la corriente de q a dt? Sí. Directamente tengo la fórmula de corriente eléctrica. Quiere decir que la variación en el tiempo
sobre la superficie gaussiana de E de área, esto me da, por epsilon 0, ¿no? Me da la corriente. Acá tengo una forma de obtener la corriente también. Pero esta corriente es una corriente inducida. ¿Por qué es inducida esta corriente? Porque esta corriente no es bien inducida ¿por quién? Por el campo inducido, porque este campo eléctrico es un campo eléctrico no natural, porque es circulatorio. Sí. ¿Está bien? Entonces, si ese campo eléctrico no natural es circulatorio, quiere decir que la circulación eléctrica ahora, la otra ley, ¿está bien? El campo eléctrico, ¿a qué es igual? Eso no puede ser igual a 0 ahora, porque tengo un campo eléctrico que está produciendo corriente. Esta circulación, ¿a qué era igual? A la fuerza electromotriz, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Se entiende cómo va la historia acá? Quiere Claro. decir que si yo tengo un campo eléctrico no estacionario, que varía en el tiempo, también esto es la fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz, ¿por quién viene dada? ¿Por quién se originó todo este problema en primera instancia? Por la variación de este campo, ¿dónde? En el tiempo. O sea, varío este campo en el tiempo, produzco la corriente, esta corriente, ¿sí? Esta corriente me determina un campo inducido, porque al tener corriente me genera B, que cumple con la ley de Ampère y de Biot-Savart. ¿Está bien? Sí. ¿Me seguís el hilo, no? Sí, Por sí, otro te lado, sigo. si tengo una corriente, tengo un campo eléctrico que ya no es natural, por lo tanto la integral de flujo de Gauss del campo eléctrico variando en el tiempo me tiene que dar esa corriente, lo cual está correcto. Acá lo estoy probando que estas dos cosas están juntas con la ley de Gauss, variando en el tiempo, pero por otro lado, si eso es cierto, la integral cerrada de circulación eléctrica ya no es más 0, sino que es igual a la fuerza electromotriz. Claro. O sea que esta fuerza electromotriz, ¿por quién se produjo en primera instancia? ¿Por culpa de quién? De esta ecuación variando en el tiempo. Claro. Entonces, esto, que no es 0, ¿a qué tendrá que ser igual en última instancia? Si todo esto está encadenado, tendrá que ser igual a mi fuerza electromotriz. Y por lo tanto, este valor, si uno lo mide, hoy en día da justo el valor de la fuerza electromotriz. Este 0 no es 0, esto es la fuerza electromotriz. Quiere decir que esta integral se puede igualar a esta. Y este es el gran chiste de la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué quiere decir? Que ¿se ve cómo está organizado esto? Sí. Quiere decir que la circulación eléctrica diferencial de longitud va a ser igual a la variación en el tiempo del flujo del campo magnético. Y esta es nuestra corriente eléctrica, pero tiene una falla. ¿Sabes? Esta fórmula. Sí, la veo. Quiere decir que yo para obtener fuerza electromotriz y tener corriente eléctrica, ¿qué necesito? Hacer una variación del flujo del campo magnético en el tiempo. Claro. Y después, y con eso respeto todo lo que tenía anteriormente, con las ecuaciones. No sé si se ve bien esto. Sí. Recordemos que el flujo, acá vamos a poner un flujo de campo magnético dinámico. ¿Cómo escribieron esto los ingenieros? ¿Cómo lo escribió Lenz? Escribió así, mira. Vamos a poner acá la ley. Como esto es el flujo, dijo entonces, la circulación eléctrica, ¿qué es la circulación eléctrica? La fuerza electromotriz es igual, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, te sigo. Fuerza electromotriz, que sería el primer término de la ecuación, ¿a qué va a ser igual? A la derivada en el tiempo, ¿de quién? Del flujo del campo magnético. Y así lo escriben los ingenieros, esta fórmula. No ponen las integrales.
¿Está bien? Sí. Pero las Pero es fórmulas lo son las mismo. integrales. Sí, sí, sí. Y esta fuerza electromotriz es la diferencia de potencial, ¿no? Sí. Nuestra vieja diferencia de potencial. Pero tiene una falla esto, que el propio Lenz se dio cuenta. No cumple la regla de la mano derecha. Porque si yo respeto todos los movimientos del producto vectorial y la regla de la mano derecha, ¿qué pasa? Se me produce corriente infinita. ¿Y Claro. esto qué es? Se preguntaba Lenz. Y en aquel entonces, hoy se sabe un poco más de esto, no se entendía muy bien el problema, cuando estos se dieron cuenta. Pero hay una cosa, si uno mide la intensidad de corriente y la dirección de la corriente, cuando uno hace esto, o sea, mover un imán adentro del hilo conductor, ¿está bien? Por la ley de Faraday, cuando mueve el imán, el campo inducido, ¿ve? Acá me olvidé ponerle el sombrero. El campo inducido no es un campo natural. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Claro. El campo eléctrico inducido no es un campo eléctrico natural. No. Y por lo tanto, el campo eléctrico, como no es natural, no respeta la regla de la No va a respetar, claro. no respeta la regla de la mano derecha. Y la corriente, en lugar de producirse para el lado que se tiene que producir, el campo de afuera produce corriente en el sentido de la mano derecha, pero el campo de adentro produce campo no entrando al plano de la pizarra, sino saliendo al plano de la pizarra. O sea que estas cruces son puntos, son la punta de la flecha. ¿Y qué pasa con ese campo saliente? Va a contrarrestar las líneas de campo entrante, que son las naturales. O sea, tengo un campo saliente que viene así y un campo entrante que viene así, tratan de compensarse. Claro. Sí. Entonces Faraday, que no se había dado cuenta de eso, pero Lenz dijo, este campo rojo se opone al movimiento del imán externo, porque la naturaleza se opone a todo lo que vos la querés violentar. Porque el campo natural externo no, ¿se entiende? No es variándolo en el tiempo. Es un campo natural que si vos no le haces nada, toda esta violencia que vos generás dentro del hilo conductor, no la aceptaría. Así los contaba Tesla esto. Si vos lees alguno de los artículos de Tesla, decía eso. Él siempre trataba de buscar la forma natural de producir esto. Entonces Lenz dijo, señores, a esta variación del flujo, como es una variación antinatural, porque estoy haciendo variar el flujo en el tiempo, hay que ponerle un signo menos que identifique esa variación. Y ese menos no viene de ninguna cuenta matemática, es simplemente para mostrar que la naturaleza se opone al cambio, no al campo, al cambio. ¿Al cambio de quién? Al cambio del movimiento. Claro, porque le estamos forzando a hacer algo que es Que antinatural. no quiere, exacto. Entonces, cada vez que me aparecen las líneas rojas, que las preciso, ¿por qué? Porque esas líneas rojas me inducen la corriente, y preciso la corriente, porque yo lo que quiero es la corriente, tengo que seguir entrando el imán al plano de la pizarra, el de afuera, para que las líneas que me contrarrestan las otras vuelvan a aparecer, y siempre el valor neto tiene que ganar el de afuera. ¿Está bien? Porque si gana el inducido, no tengo corriente, porque me compensó todas las líneas de afuera. Y cuando, a ver, y me va a decir, ¿pero puede seguir andando el inducido? No, porque una vez que compensó la línea de afuera, el inducido deja de existir, porque ¿por quién aparece el inducido? Por culpa del de afuera también. O sea, es como digamos, el alacrán que picó a la tortuga que le estaba cruzando el río. Es decir,
el de afuera genera el inducido, pero el inducido lo trata ¿cómo es? De matar al de afuera. Claro, claro. Y el de afuera se tiene que seguir moviendo para que el inducido exista. Y el inducido va a tratar de que no se mueva más. Cuando no se mueve más, el inducido también se muere. Se muere el alacrán con la tortuga cuando la picó y se agarraron los dos en el agua. ¿Está bien? Esto es más o menos el cuento del alacrán y la tortuga. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, sí, sí. No, es Con genial. los dedos las cuentas te las conté. ¿Eh? Pero es genial. Es genial cuando se dieron cuenta de esto. Ahora el tema es, en una central, ¿cómo se mete y se saca un imán? Se mueve un imán adentro de un hilo. Vos pensás que si está entrando se mueve para aquel lado, si está saliendo se mueve para el otro. O sea que la corriente entra y sale. Porque, a ver, yo no puedo estar entrando siempre un imán eternamente. Lo tengo que entrar y sacar, ¿no? O sea, la corriente va y viene cuando se genera corriente eléctrica. Bueno, eso es corriente alterna. Por eso se llama alterna. Ahí está el primer nombre. Pum, pum, pum. Ahora me vas a decir, pero entonces si pasa eso, cuando tengo un cable adentro del cable, la corriente va y viene, chapotea entre dos puntos del... Sí, sí, pero yo cuando veo un flujo, prendo una lamparita, si pasaría eso, ¿qué tendría que pasar con la lamparita? Prender y apagar. Sí. ¿Vos sabés que prende y apaga y nadie lo ve eso? Porque nuestro ojo no detecta la velocidad con la que hace eso la corriente. Porque nosotros vemos en 3 décimas de segundo y la corriente lo hace casi en el orden de día a menos 12 segundos eso. Si nosotros viéramos bien, no podríamos estar iluminados con luz eléctrica, porque la luz eléctrica parpadea. Claro. Porque cualquier fuente de iluminación estaría parpadeando todo el día. Todo el día. Por culpa de esto, porque producimos corriente de esta manera. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Claro. Por eso tiene una frecuencia. ¿Saben cuánto tiempo lo hace eso la corriente? En 50 ciclos por segundo. O sea, prende y apaga 50 veces en un segundo acá en la Argentina, y en Norteamérica 60 veces por segundo. Eso se llama frecuencia alterna. ¿Entendés cómo funciona? O sea que cuando vos prendés una lámpara, la lámpara no está quietita prendida. Prende y apaga en 50 veces por segundo. Cuando vos prendés un tubo fluorescente, el tubo fluorescente prende y apaga en 50 ciclos por segundo. Eso mucha gente no lo sabe. O sea que cuando vos querés hacer un circuito eléctrico en tu casa, como es de alterna, que funciona así, es decir, entonces el chorro de corriente no funciona así. No, si yo agarro una pila no funciona así. En una pila sí, la lamparita que prende no prende y apaga. Si yo agarro una lamparita de esa chiquita, una pilita, esa que compro en la farmacia, en el kiosquito, esa prende y está prendida, porque es corriente continua. Es un chorro de electrones, pero esto es corriente alterna. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Quiere decir que es cíclica. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cómo hago que el imán entre y salga? No, no se hace así. Se deja el imán quieto y como tiene que cambiar ¿el flujo qué es? El área que atraviesa el hilo, ¿no? Si tiene que cambiar esta área para que se produzca corriente en el hilo, ¿qué se hace? Si yo la tengo así, la voy girando. Y ahí va variando el área. Si yo giro esto y dejo el imán quieto y varío el área. ¿Cómo la varío? Girándolo. ¿Ah? O sea que giro esto, le pongo dos paletitas acá y lo giro. Y lo giro y tengo el imán por acá, y lo mismo que agarrar, dejar esto quieto y sacar el imán. ¿Está bien? Esa es la idea. Girar eso, es decir, pero con una espira se hace, no, se hace con muchas vueltas de alambre. Esa cantidad de vueltas de alambre y la velocidad de giro, me decís, ¿con qué se gira? Si esto produce la corriente, no lo puedo usar, no puedo agarrar esto y generar corriente para que gire esto. Se gira en forma mecánica. Por ejemplo, se le pone dos paletotas acá y se hace caer un chorro de agua. Esa es una central hidroeléctrica. Eso es lo que hace una central hidroeléctrica. Mueve las líneas del imán. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, sí, sí. ¿Qué más se hace?
Y vos le podés poner 2 paletas y hacerle soplar viento. Ahí tenés la energía eólica. Le podés poner 2 paletas y agarrar un chorro de vapor. Entonces agarrás, quemás algo, generás vapor de agua, lo inducís, y ahí tenés muchas centrales. La central que, pues, si quemás combustible fósil, tenés una central, ¿cómo es? Térmica. Si quemás uranio, tenés una central nuclear. O sea, una central nuclear, ¿qué es? Es un reactor que hace, es un calentador de agua. Calienta el agua y se le tira esto para que esto gire. ¿Esto qué es? La turbina. Esta es la turbina. Claro. ¿La turbina qué es? Es hacer girar las líneas de... ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Ah, me quedé anonadada, porque no sabía esto. Entonces, vos lo que tenés que lograr siempre es que esto esté dando vueltas, porque si esto deja de dar vueltas, se acabó la electricidad. Claro, No sé si te diste cuenta, porque todo esto sale del estado inducido y vuelve al estado natural y está todo quieto. claro. O sea que esto tiene que dar vuelta eternamente. ¿Te imaginás cuando el río baja de agua y deja de dar vuelta, qué sé yo, el Chocón? Cagaste. Sí, claro. O se le rompió al reactor un tornillito donde está en la zona donde solamente puede entrar una persona 5 minutos para arreglarlo y tienen que entrar 50 para arreglar 2 tornillos y tiene que salir un mes de circulación, un mes sin que dé vuelta la cosa, estamos mal. Claro. ¿Te das cuenta cómo funciona? Esto tiene que estar en forma continua y permanente, no puede dejar de andar. Si no, no tenemos electricidad. Complicada la historieta, ¿no? Esta es nuestra Sí, cultura sí, eléctrica, muy prehistórica, como podés ver. sí. Tenemos artefactos de esto del siglo XXI con una cultura eléctrica del siglo XVIII. Estamos mal, ¿no? O sea, siempre precisamos cable para poder que esto funcione. Salvo que se te ocurran cosas como se le ocurrieron a Tesla, que esto se puede hacer en forma inalámbrica. Bueno, Tesla es un genio. Bueno, ese es el tema. ¿Se puede hacer en forma inalámbrica? Sí. Hay que hacerlo de determinada manera. ¿Hay forma de hacer la cuenta en forma inalámbrica? Sí. Pero con las leyes de Maxwell no alcanza. Hay que hacer otras cosas. O sea, podríamos dar la misma materia en forma inalámbrica, si querés. ¿Entendés cómo funciona todo esto? Ah, pero sería buenísimo, ¿verdad? Sería buenísimo. ¿Está? ¿Cómo Sí. camina toda esta historieta? No es difícil, como podés ver. No, Se pueden hacer las cuentas con precisión. Todas estas cuentas, ¿para qué sirven? Y para saber cuánta corriente puedo sacar, cuánto de campo tengo. Todas estas son las cuentas que se hacen en una central para ponerla en marcha. claro. A eso me dediqué toda la vida. ¿Eso hacías vos? ¿Eso Claro, hacías? estas cuentas, ¿viste? Claro, no la hacía con esta, no con esta matemática, porque esta No, matemática también es prehistórica. La hacía con otra claro, cosa. Pero la idea es la misma. O sea, clavaba el clavo, en lugar de clavarlo con un martillo, clavaba el clavo con un láser electrónico que bajaba el palo del martillo. Una cosa así te podría decir. Bien, te puedes imaginar con esta matemática es muy emborrosa trabajar con esto para enseñarle a la gente que recién empieza, para que sepa dónde está la idea, claro. cuáles fueron las ideas originales. Y de esta matemática se genera todo lo que se... Para esto está el análisis 2. El análisis 2, ¿qué hace? Pasa de las estructuras integrales a estructuras diferenciales y se usan operadores diferenciales para hacer estas cuentas. En 3D. Acá te lo estoy haciendo en un corte, porque esto está en volumen. Claro. Encima. Pero Sí. puede hacer en un plano, en un corte. Pero entonces me vas a decir, si yo doy vuelta a esto y produzco corriente, si yo tuviese corriente, tendría que... a ver, si yo tengo un imán quieto y giro esto, que sería la bobina, la giro en forma mecánica, y adentro del cable se produce corriente, si yo tengo la bobina con corriente, que le hago circular corriente y le acerco el imán, debería girar también. O sea, si yo Claro. le... A ver, esto es algo que se muerde la cola. Sí. Si yo tengo circulación eléctrica adentro
de la cosa, entonces tiene que producirse una variación del flujo. Para que se produzca una variación del flujo, lo único que le queda es girar, si está el imán quieto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos pensando siempre en el imán quieto. Ahora, si yo tengo una variación del flujo en el tiempo, ¿qué quiere decir? Que yo lo giro, si tengo el imán quieto, adentro del cable se produce corriente. O sea que para entender el experimento de Faraday esto hay que leerlo para allá. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Que la variación del flujo produjo corriente. Esto es un generador eléctrico, si lo leo así. Ahora, si lo leo así, dado que tengo corriente adentro del arito, tengo el imán quieto, ¿qué produzco? Una variación del flujo. Pero para que produzca una variación del flujo, tengo el imán quieto y tengo el arito, ¿qué tiene que pasarle al arito? Tendría que girar, porque no hay otra forma de que varíe el flujo, sino. ¿Qué tengo si lo leo para el otro lado? El motor. Para allá el generador y para acá el motor. ¿Se entiende cómo funciona esto? Hasta acá llegamos el año pasado. ¿Sí? ¿Te gustó? Es bárbaro. Sentí bárbaro. Es un cuadro esa. ¿Eh? No, está para hacer un cuadro con eso. Claro, y aparte la genialidad de Lenz de ponerle el menos. Por eso, eso. Sí. El menos es central acá. ¿Te das cuenta? Si el menos ese no está, estás en el horno. Pero, o sea, la genialidad de Lenz, ¿no? De ver el todo, porque si él se centraba en el problema, no lo iba a sacar, tenía que ver todo el contexto. Todo el contexto, totalmente, así es la historia. Viste como te lo conté, hasta pudimos hacer una introducción a lo que es la alterna, porque cada vez que producimos de esta manera, entonces me va a decir, entonces cada vez que sale de las... Nosotros nunca podíamos tener corriente continua, pero yo estuve leyendo que cuando fabricaba corriente, como es Edison, estuve mirando que se peleaba con Tesla porque Edison decía que había que... él fabricaba corriente continua. ¿Y cómo la fabricaba? ¿Con pilas? No, la fabricaba así también. Pero ¿cómo sacó corriente continua? Rectificaba la alterna. Él odiaba. Él no quería reconocer eso. Eso lo hace lo que él llamaba un conmutador. O sea, hacía que porque los chorros de electrones, en lugar de chapotear de un lado al otro, los ponía en una sola dirección, lo direccionaba. Pero eso hace que varía la intensidad. Y la intensidad depende del área transversal del conductor. Entonces los cables del cableado, y no llegás muy lejos con eso, porque es continua prácticamente. ¿Qué tamaño tenían que tener los cables? Y los cables que estaban en Nueva York eran una telaraña. Eran unos cables gruesos así algunos. ¿Sí? Solamente para llegar 10 cuadras. Claro. Y cada 5 cuadras tenía que poner una usina generadora. En cambio, con esto, como Tesla le decía, no hace falta eso. ¿Para qué vamos a poner un conmutador? ¿Para qué la vamos a convertir? Usemos la alterna directamente, decía él. Porque con la alterna puedo llegar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no necesito direccionar nada, porque eso es chapotear la corriente entre el giro de... Pero no quería dar el brazo a torcer, porque él ya tenía todo comprado y todo hecho. Ya tenía las licitaciones hechas. Bueno, claro, ya tenía toda la parte financiera arreglada. Por eso. ¿Te das cuenta cómo venía la mano? Porque cuando él le dice cómo mejorar la distancia, y él dice con continua casi no se puede, y se las mejoró igual, pero no se podía. Porque llegás a un punto que ya el propio sistema te lo limita. Ahí se puede hacer toda una teoría de por qué pasa eso. Eso es un problema de ingeniería ya, de ingeniería eléctrica. ¿Se entiende todo lo que se puede aprender con esto? ¿Dónde estamos? Sí. Bueno, te estoy debiendo los 2 o 3 problemitas, ¿viste? Que te dije.